misoginia es la desconfianza, pero también la aversión, incluso la repulsión y el miedo, y también el odio hacia las mujeres. Hola, 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 amoras. Espero que se encuentren muy bien. Les saludo con toda mi alegría por una nueva emisión de Tallercitas Feministas YouTube. Bueno, hoy por fines prácticos esta grabación será así como en nuestros encuentros virtuales. Y bueno, les doy la bienvenida a todas las personas que vean este video. Hoy me gustaría bastante que reflexionáramos desde una perspectiva feminista, que es la que me interesa abordar desde este proyecto de las Tallercitas Feministas, el tema de que la violencia jamás podrá ser comedia. Reflexionemos por qué. Muy bien. Yo creo que siempre que queramos comprender cualquier fenómeno cultural, social, de forma más honda y contextualizada, pues hay que irnos al pasado. ¿Por qué digo esto? Pues considero que estamos en una época muy importante porque ha sucedido un cambio cultural, civilizatorio, en términos de concientizar las violencias. Lo digo porque cuando yo era niña, y lo poco que recuerdo de la industria de la televisión, no sé si es poco o mucho, pero bueno, lo que recuerdo, eh, pues es un contenido muy diferente al de hoy en día y relacionado a los temas que a mí me interesan, que es este análisis del patriarcado y por lo tanto cómo operan los distintos sistemas de opresión, las violencias y las discriminaciones, pues fácilmente puedo distinguir en comparación con esa niña que veía la tele y ya está adulta que la ve hoy, pues que sin lugar a dudas estaba altamente naturalizada. La violencia, sí, en todos los sentidos, muy enfáticamente la violencia contra las mujeres a través del sexismo, pero también, por supuesto, de la misoginia, que incluso hoy en día sigue vigente porque pues finalmente el patriarcado se sostiene, sí, de la cultura machista, pero también misógina. Finalmente pues actúan como continuum, ¿no? Estas prácticas. Pero por ejemplo, hoy en día sabemos qué es acosar sexualmente a las mujeres. Sabemos cuando se perpetran violencias hacia personas que están vulneradas históricamente por la sociedad, ya sea personas de la tercera edad, ya sean juventudes, niñeces, ya sean personas con diferentes formas de ser y estar en el mundo, ya sea por la forma de sus corporalidades, por cómo funcionan sus propias corporalidades, porque hay diversidad funcional, neurodivergencias, etcétera. Hoy lo sabemos, pero en otra época no. Y entonces, no me lo van a negar, que eh, pues por en esa tele de los 90s que a mí me tocó, eh, por ejemplo, en esos programas, ya saben, matutinos, que por ejemplo uno lo conducía el gran bully de México, ustedes sabrán quién es. Pues como que se estilaba mucho esto de que si había alguna conductora o alguna cantante, alguna figura femenina, como las que se acostumbran a salir en la tele con cierta estética, etcétera, este personaje, así como muchos otros, pero este en especial que últimamente ha vuelto a resonar en los medios de comunicación, hacía que se dieran una vuelta,
o hacía un comentario horroroso así de sí hay y bien. Y bueno, la niña que yo era, pues no me lo cuestionaba, pero tampoco es algo que a mí me hiciera gracia conforme crecí, porque pues son programas que duraron mucho o personajes que en la tele duraron mucho con diferentes shows. Pues me daba cuenta que tenía una connotación sexual y eso no es muy agradable, ¿no? Porque al menos me tocó bastante esa época de desbordado acoso callejero, ajá, de caminar y que opinaran sobre tu cuerpo lascivamente sin tu consentimiento. Pero ¿qué te ibas a esperar? Sé que eso pasa hoy en día, pero pienso que hay una gran denuncia y por lo tanto hay cierto cambio, al menos acá en la Ciudad de México, y que va a depender mucho el sector, etcétera. Pero bueno, a lo que iba es que si el sistema funciona así a partir de esa cultura sexista que indica que los cuerpos de las mujeres y que cumplen cierta estética son objeto, ¿no? Objeto de deseo, objeto sexual y también muchas veces objeto de repulsión, y que es algo que de forma natural se muestra en la televisión, pues claro que va a tener todo el sentido que cuando caminas por la calle se replique esa conducta, ¿no? Entonces, digamos que existe esa estructura social que si no se cuestiona, se va contagiando a través de las diferentes instituciones y a través de las diferentes esferas de la sociedad y los ámbitos donde las personas nos desenvolvemos. Pero como les decía, hay un cambio cultural muy importante, una transformación del pensamiento. Hay personas que esto lo reducen a una cultura sensible o incluso no dicen esto de, ay, generación de cristal y no sé qué. Esto hay que complejizarlo porque es innegable que también vivimos en una época de cultura de la cancelación y todavía hay muchos diálogos, pero lo que no vamos a negar acá es que muchas veces estas personas que denuncian, o pues no denuncian, que enuncian la dichosa generación de cristal, simplemente están muy agarradas a esa forma de pensar desde el machismo, el sexismo, el racismo, el clasismo, ajá, y también de la cultura de la misoginia y que va a tener pues otras consecuencias terribles. Que aquí en esta latitud, que es México, la tenemos clarísima con el tema de la violencia, en especial hacia las mujeres, aunque la violencia pues atraviesa toda la sociedad, es una sociedad totalmente cruzada por la violencia, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, más allá de reducirlo a una generación que no entiende el humor negro, que no aguanta nada, pues la reflexión tendría que ser en cómo las formas de pensamiento han cambiado, en cómo la sociedad cada vez se hace más consciente de la violencia y también en cómo es posible generar formas en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvamos, generar formas fuera de esa violencia. Y esto, pues, va a tener que estar, sin lugar a dudas, ligado a todos los ámbitos de la sociedad, sin importar en el mass media, en el entretenimiento. Ujú. Y ahí regresaría a la cuestión que yo dejaba al inicio, de por qué violencia jamás debe estar vinculado con comedia, de por qué no hay justificación, no basta esto de hay humor negro y por eso me voy a justificar que soy una persona misógina, racista, clasista, capacitista, especista, edadista. La verdad es que no hay justificación
y al final, en la comedia, también quien la realiza, quien la ejecuta, pues solo demuestra su propia miseria interna. La propuesta es hacer humor fuera de esa cultura de muerte dominante, fuera de esa necropolítica que es el patriarcado, fuera de sus miserias, sí a través de la inteligencia, quizás hasta de la denuncia, que todas esas personas que se desenvuelven en el ámbito de la comedia, pues tengan o aprovechen su ingenio para crear rutinas fuera de esa norma establecida. Y eso existe. Hay personas que hacen comedia y que incluso es a partir de una denuncia social o a partir de sí causar risa, pero también una toma de conciencia ante las condiciones sociales en las que vivimos y no quedarse en este lugar tan común que al final es el bullying, ¿no? Pero ya ahora con nombre de estando, pero donde se sigue replicando la gordofobia, el clasismo, el machismo y muy arraigadamente la misoginia. Asimismo, aquí yo quisiera compartirles, porque para mí es una práctica política para la formación feminista estar dotadas de todo el bagaje de las palabras que esta perspectiva nos ofrece. En ese sentido, me gustaría como compartir y dejar de forma muy lúcida el concepto de misoginia, porque me ha llegado mucho cierto video que circula en redes del programa más famoso que hay ahorita al menos aquí en el país, aunque quizás también en otros lugares, pero pasaba que uno de estos personajes le hacía mansplaining a una mujer que también está ahí, y bueno, el mansplaining era pues que le estaba ahí explicando y él dejándole muy claro qué es lo que realmente significa la misoginia, y pues lo decía de una forma muy mal explicada, y decía que es el odio sistemático hacia las mujeres. Eh, Esto pues, y por otro lo decía, y pues yo no odio a todas las mujeres, nada más a ti. Entonces, bueno, muy mal, ¿no? De principio a fin, o sea, desde la definición, es muy ambigua, agüita, pero vayámonos a esta conceptualización como más específica. La misoginia es la desconfianza, pero también la aversión, incluso la repulsión y el miedo, y también el odio hacia las mujeres. Ajá, también se considera la misoginia cuando hay prejuicios en torno a una persona solo por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Y a partir de esos prejuicios, pues también se van a ir desenvolviendo prácticas que sigan replicando estereotipos en torno a ser mujer, ¿no? A interacciones donde se repliquen estos estereotipos sexistas. Es decir, cuando hay estos mandatos en torno a lo que la sociedad dicta, qué es ser mujer, qué es ser un hombre, qué dice la sociedad que debe ser una mujer, qué dice la sociedad que debe ser un hombre, y si tú no te amoldas a esa normativa, entonces yo voy a sentir pues esa misoginia, ¿no? Como verán, esto se puede expresar de muchas maneras. ¿Y por qué sí sería algo sistemático? Claro, sí es algo sistemático, pero, o sea, es importante cuestionar la misoginia siempre porque muchas veces no se cuestiona y vivimos odiando, o mucha gente vive odiando mujeres, se vive odiando a las mujeres. Por lo regular en las mujeres sucede luego la automisoginia porque es la cultura que nos enseñan. Eh, pero no nos cuestionamos por qué. Ya cuando hay introspección nos vamos dando cuenta, ¿vale?
Pero es porque existe todo un sistema social establecido que es misógino, a partir de la cultura machista que dicta la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los varones. O sea, en una cultura que es machista, pues obvio también se van a suscitar las prácticas de misoginia y por eso sí es algo sistemático. Cosa que no sucedería con el antónimo de la misoginia, que es la misandría. Ajá, que eso sí, no es algo sistemático en tanto que estamos en el patriarcado, en la cultura machista que pone en el centro al hombre, es una cultura androcéntrica, y donde también prevalece el privilegio masculino, pero que se desmonta cuando lo cuestionamos. Entonces, pues les aplaudo a todas las comediantes y toda persona que se dedica a la comedia y lo haga a partir, pues, del ingenio y de la inteligencia de no seguir replicando violencias sistémicas. Y pues bueno, a los que se quieren quedar en lo mismo de siempre, pues mm, no sé, creo que les queda poco de su carrera porque los tiempos están cambiando, está sucediendo esa transformación social que finalmente es un acto político, es decir, el que cambia las condiciones dadas de miseria y de normalización de la violencia y que pone el bienestar en el centro de todas las personas, de toda la sociedad. Y eso es muy bueno, creo que es algo que vale la pena concientizar y no dudemos nunca de señalar cuando, ya sea en el humor o ya sea en el trabajo o ya sea en las dinámicas familiares, pues otra vez se vuelven a esas formas de naturalizar la violencia, ¿no? En este caso justificado a través del humor, ¿no? Hay humor ingenioso, inteligente, y está genial que podamos distinguir cuando es violento y no lo sigamos perpetuando. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. No olviden, pues, dejarme sus comentarios. Yo estoy muy atenta a todo lo que ustedes quieran contarme a partir de los temas que propongo acá. Si les gusta el contenido, pues denle a la campanita para que les avise cada que subimos algo. Y pues sí, todas sus interacciones abonan un montón a esta propuesta de Tallercitas Feministas YouTube. Pueden ponerle ahí clic en la manita que hace así. Y bueno, yo agradecidísima de que me hayan acompañado. Les mando un abrazo muy fuerte, un besito y nos vemos en 8 días, ¿vale? Gracias por su valiosa presencia. Bye.